Muy bien, 20 y 53 minutos de la noche. Seguimos con nuestra ronda de entrevistas, seguimos con nuestra ronda de consultas. Hoy con nosotros tenemos pues, a una compañera de la tele. Vuelve a casa, en este caso por Navidad, porque coincide así. Es Aurora Hernández, ella es profesora de Derecho Internacional Privado. Nos va a ser muy útil porque nos va a aconsejar, nos va a dar su opinión, fundamentalmente de las últimas elecciones que ha habido en Gran Bretaña. Han ganado los conservadores, tema Brexit, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que puede pasar. Pero primero vamos a saludarlo. Aurora, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien, la verdad es que bien, muy centrada en mi trabajo, en la universidad, muy bien. Bien, perfecto. Bueno, como comentábamos, ha habido elecciones en Inglaterra. Los resultados son los que han sido. ¿Esto qué puede suponer, sobre todo para España? Bueno, de los resultados electorales de los comicios que se han celebrado en el Reino Unido, hay algo positivo. Solo hay un dato positivo, ¿no? Todo lo demás es negativo. Lo positivo es que se acaba con la incertidumbre del Brexit. A día de hoy ya sabemos todos que Reino Unido, nos guste o no, sale de la Unión Europea. Y además hay una fecha, esta fecha es el 31 de enero del año 2020, ¿no? Y ya está, se acabó esa incertidumbre que en realidad pues, nos ha tenido a todos en una situación de angustia, ¿no? El no saber qué pasará, ¿no? Bien, a partir de ahí, pues todo lo demás pues, no pinta bien, es todo malo. A partir del 31 de enero del 2020, ¿qué pasa? Vamos a ver, la salida no va a ser brusca, es decir, ahí a partir de esa fecha se abre una fase de negociación que ya tiene dos partes, de un lado la Unión Europea, de otro el Reino Unido, y esa fase de negociación en la que se tienen que pactar o llegar a acuerdos tanto económicos, comerciales, jurídicos, bueno, pues dura un año, hasta el 31 de diciembre, admitiría prórroga, y bueno, entonces ahora la Unión Europea tiene que ponerse las pilas porque de los acuerdos a los que se alcance estaríamos, o no se alcancen, estaríamos ante un acuerdo malo o un no acuerdo, ¿no? Lo cual sería nefasto. Pero sea como sea, las consecuencias van a ser fundamentalmente económicas. Si la Unión Europea como entidad política se va a ver enormemente resentida. Esta es la principal crisis que ha tenido la Unión Europea desde su nacimiento, allá por el año 1957, y porque es la primera vez que abre la puerta de salida a un Estado miembro. Y además no es un Estado miembro cualquiera, yo no quiero hacer aquí comparaciones entre un Estado y otro, pero cierto es que el Reino Unido no es un Estado cualquiera, ¿vale? Por la vinculación tan especial que existe en las economías tanto de la Unión Europea como del Reino Unido, ¿no? Bien, el proyecto europeo puede llegar a resentirse y, bueno, hay mucha preocupación. Para España y para Cantabria, ¿qué supone o qué puede suponer el Brexit? Pues bueno, una catástrofe económica. Es decir, va a tener consecuencias pues, muy preocupantes si no se llega a alcanzar un acuerdo. Los sectores que más resentidos se van a ver, fundamentalmente, va a ser la industria automovilística. Las cifras son, la verdad, que bastante llamativas. Yo me he traído por aquí alguna que otra chuletilla, ¿no? España exporta hacia el Reino, es decir, nuestras exportaciones de automóviles son el 82%, de ese 82% el 12% va hacia el Reino Unido. Luego hay otro sector que se va a resentir muchísimo, que es la inversión directa, y ahí Cantabria está bien afectada, porque bueno, hay empresas que están invirtiendo en el Reino Unido fundamentalmente en dos sectores, en el sector financiero, por un lado, y ahí una empresa afectada sería el Banco Santander, y por otro lado se está invirtiendo bastante en el ámbito de telecomunicaciones, y a nivel español hay una empresa que va a salir también perjudicada, que es Telefónica. Otro sector importante que se va a ver afectado, el sector primario, y dentro del primario tendríamos el sector de la pesca, que aquí Cantabria va a la cabeza, que el sector de la pesca no hace nada más que recibir malas noticias. Creo escuchaba ahora, antes de entrar... Sí, un auténtico palo. La cuota se le ha sido reducida. Entonces, claro, mientras que el ministro decía que los resultados habían sido excelentes, en Cantabria se reconocía que había sido una auténtica puñalada trapera a los pescadores de Cantabria. Sí, y luego esto, si el Brexit se consuma, es decir, con un mal acuerdo o un no acuerdo, el sector pesquero, la flota se va a ver muy perjudicada, porque la mayoría de nuestra flota faena en agua británica y también en irlandesa, ¿vale? Pero ya si
la salida del Reino Unido va a suponer que la flota pesquera no pueda ir a agua británica. Por lo tanto, podemos decir, bueno, pues iremos a las irlandesas, pero ¿qué ocurre? Que no estamos solos. Es que va a haber otros Estados miembros de la Unión Europea perjudicados en el sector de la pesca, como por ejemplo puedan ser Francia o Bélgica. Y estos países van a querer ir también a Irlanda, es decir, que el pastel lo tenemos que repartir entre varios. Y esto pues, va a suponer es decir, un problema importantísimo para este sector. Y que se va a ver reflejado en el empleo, indudablemente. Y luego dentro del sector primario se va a ver también afectado el sector agroalimentario. Y en el ámbito cántabro, pues ni te cuento, porque exportamos muchísimo a aquel país. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos van a poner aranceles, es decir, nos van a poner impuestos que ahora no tenemos. Y eso ya es lo que necesitaba la industria de Cantabria. Lo que nos faltaba. Sí, lo que nos faltaba. El sector de alimentos, ¿verdad?, del producto de Cantabria, que estaba abriéndose paso en el mercado de Europa y concretamente en el Reino Unido, pues se va a ver bastante tocado. Y entonces... Y luego el turismo, es el último sector que me toca por tocar. El turismo también se va a resentir, porque, y concretamente Cantabria, que nosotros estamos recibiendo al año 90.000 británicos al año, que vienen en el ferry y se dejan su dinero y alquilan vivienda o incluso aunque vengan con su autocaravana, pero consumen y gastan. ¿En Cantabria se va a empobrecer más de lo que está ocurriendo ya? Pues sí, y además Cantabria, claro que sí, por todos estos datos que te estoy dando, pero es que además Cantabria, hace poco me preguntaban mis alumnos en clase, ¿no? ¿Y cómo nos puede afectar a nosotros el Brexit aquí en Cantabria? Y yo les miré así y dije, bueno, vamos a ver qué tenemos aquí, ¿no? Cerca de la facultad, la propia capital, en Santander, ¿no? El puerto. Claro, es que nuestra balanza comercial arroja ahora un saldo positivo. Esto significa que desde Cantabria estamos exportando muchísimo hacia el Reino Unido, exportamos más que importamos. Claro, ¿esto qué va a suponer? Cuando salga el Reino Unido va a haber aranceles, por lo tanto vamos a tener que hacer un control en puerto, y luego tenemos el tema de los turistas, que ahora hay libre circulación de personas y por lo tanto nosotros podemos salir y ellos pueden entrar libremente. Cuando se salgan de la Unión Europea, la libre circulación desaparece y por lo tanto pues ellos nos pedirán a nosotros y nosotros les pediremos a ellos visados, pasaportes, y claro, para controlar todo ese flujo, tanto de mercancías como de personas en el puerto de Santander, y esto es un problema muy grave, Gustavo, hacen falta funcionarios. Si ahora somos incapaces de controlar a los polizones, pues no quiero ni imaginar, ¿no? En lo que respecta a que estabas hablando del turismo, toda esa gente que se viene en el ferris, me imagino que se va a encarecer mucho más el poder venir aquí a España, en este caso a Cantabria. Sí, porque mira, estamos hablando de las consecuencias que puede tener para la Unión Europea, para España, pero efectivamente, para el Reino Unido. El Reino Unido... están muy contentos ellos, ¿no? Porque ellos están en la creencia de que saliéndose de la Unión Europea les va a ir mejor económicamente. Ellos creen. Ellos creen, pero ya hay, bueno, los expertos en esta materia, economistas, ya hay datos. Y claro, ¿con quién van a comerciar? Es decir, la economía de mercado ya de hoy es el libre comercio. Con la Unión Europea el asunto se les va a poner muy feo, porque aranceles, ellos nos van a poner aranceles, nosotros también. ¿Con quién van a comerciar? Claro, ha salido Trump corriendo diciendo que va a firmar con ellos un tratado de libre comercio. También se habla de que van a firmar un tratado de libre comercio con Nueva Zelanda y con Australia. Ahora bien, sí, eso está genial, tú puedes firmar el tratado, pero un tratado no se elabora de la noche a la mañana. Ya. Y luego, claro, viene la siguiente, es decir, que esto significa que la economía del Reino Unido se va a ver muy resentida a corto o medio plazo. Porque, porque las empresas del Reino Unido ahora tienen que buscar otros mercados, por mucho que haya tratado de libre comercio con estos países que te acabo de mencionar. No creo que Trump esté por la labor de abrir mercados, está todo lo contrario, está cerrándolo. Para los británicos que ya vivan en España, que vivan en Cantabria, ¿qué se podría aconsejar? Bueno, vamos a ver, el gobierno de España ya está negociando con el Reino Unido el facilitar la permanencia de esos ciudadanos aquí en nuestro país, ¿vale? Se está gestando una especie de permiso de residencia VIP para ellos, porque claro, ellos cuando se salgan pasan a ser extranjeros aquí, entonces, vale.
y la condición era que el Reino Unido tratara de la misma manera a los españoles que estuvieran allí, en aquel territorio. Entonces, bueno, ese acuerdo se estaba llevando a cabo y de repente la última visita, la última noticia que yo tengo al respecto es que desde el Reino Unido dijeron que no iban a aplicar la reciprocidad. Por lo tanto, está todavía todo esto en el aire. Muy en veremos. Muy en veremos. ¿Y no crees que es todo precipitarse cuando todavía no se sabe qué hacer? Pues bueno, vamos a salir, pero no saben realmente los efectos colaterales que va a producir todo esto, ¿no? Y no se han preparado medidas para... Bueno, parece como que según vayan surgiendo los problemas, iremos parcheando. Pues el panorama que se les plantea desde el punto de vista económico es bastante malo. Porque date cuenta que para poder competir en el mercado exterior ellos van a tener que hacer una devaluación de la libra. Eso se va a resentir en el bolsillo de los británicos, que van a ver mermado su poder adquisitivo, ¿vale? Entonces, bueno, esto va a llevar a una situación económica y social dentro del Reino Unido muy alarmante. Vamos, que en 5 años otro referéndum para querer volver. Claro, el problema es que en ese periodo de tiempo... afecte al proyecto europeo y no sean los primeros en salir. Porque toda esta situación, esta crisis económica y social que pueda darse dentro del Reino Unido, ya saben lo que va a alimentar, ¿no? Los nacionalismos. Ya. Y nada, bueno, mira, de eso podemos hablar un rato en España. La historia está muy reciente, la historia mundial, ¿eh? Y el proteccionismo a principios del siglo XX solo trajo cosas malas, ¿eh? 2 conflictos mundiales. Y de hecho, la estructura del comercio internacional actual fueron consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Las bases se establecieron en el año 1944 a través de los acuerdos de Bretton Woods, ¿vale? Bretton Woods. Y allí, bueno, los estados, las grandes potencias, se comprometieron a establecer un libre comercio, que todas las naciones pudieran participar del desarrollo económico para evitar un conflicto, un tercer conflicto mundial, ¿no? Y ahí es cuando nacen las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, es decir, la estructura, ¿no?, que tenemos a día de hoy. Y además se pusieron un objetivo, ¿no?, el no volver al proteccionismo. Por eso cuando apareció Trump, ¿verdad?, en el año 2016, defendiendo esas políticas proteccionistas, yo lo vi con cierta alarma, ¿no? Porque, ya te digo, el proteccionismo no trae nada bueno. Aurora Hernández, profesora de Derecho Internacional Privado, muchas gracias por venir aquí a asesorarnos, dar tus buenos consejos. Te atendremos asiduamente en este programa. Yo lo único que te quiero decir, Gustavo, sí, lo último, es que para afrontar lo que nos viene ahora con el tema del Brexit y dentro de la Unión Europea, porque la Unión Europea ahora tiene un papel muy importante, los Estados miembros de la Unión Europea necesitan gobiernos estables. Algo que en este país no hay a día de hoy. ¿Y lo va a ver? Entonces yo hago un llamamiento, por favor, a todas las fuerzas políticas. España, este país necesita un gobierno estable. Ya. ¿Vale? Una de las prioridades que tiene este país a día de hoy es el Brexit. Pero hay más. Está el tema de las pensiones, está el tema de la transición energética, que también va a afectar a muchísimas familias, a muchísimas empresas y a muchísimas pymes. Y finalmente hay un cuarto problema en el que tendría que haber un pacto de Estado entre las grandes fuerzas políticas de este país con responsabilidad de Estado, y me estoy refiriendo a PP, a Ciudadanos y a PSOE, que es el tema del conflicto territorial, que bajo ningún concepto puede solucionarse como se está afrontando a día de hoy. ¿Lo hablamos otro día eso? Yo encantada, porque ya como ves el tema me tiene bastante candente. Pues será un placer poderte tener aquí, además con tus, como digo, sabios consejos y tus conocimientos de la materia. Pues, Aurora, muchas gracias, feliz Navidad. Igualmente. Bien, nosotros nos vamos con otra entrevista, fabulosa la entrevista con Aurora Hernández, profesora de Derecho Internacional Privado. Nos vamos con otra entrevista.